La segunda pregunta es la que está más arriba en la materia y me dice acerca de la interacción entre la enzima y sustrato. Cuando nosotros trabajamos con reacciones, ¿cierto? En la que los reactantes se transforman en productos, eso es lo que vimos en química general, veíamos que la reacción avanzaba y progresaba hacia la reacción, hacia la formación de los productos, siguiendo ciertas leyes de la química, como el principio de Le Chatelier, por ejemplo. Cuando estamos dentro de un ser vivo, en un humano, por ejemplo, nosotros vamos a ver también reacciones, pero estas reacciones van a estar catalizadas por enzimas. Voy a utilizar la letra mayúscula solo para que se vea mejor. Eso quiere decir entonces que los reactantes se van a unir a una enzima, van a formar un complejo con la enzima, que se llama complejo enzima-sustrato, va a ocurrir la reacción y luego van a ser liberados los productos y la enzima va a quedar nuevamente solita y disponible para una nueva reacción. Voy a dejarla en un sitio, esta reacción, donde se vea. Estoy buscando un espacio. Aquí. Si me fijo en la figura, tengo un sustrato que estoy representándolo con un círculo. Este sería el sustrato de la reacción. No hay un reactante, o sea, no hay varios reactantes, hay uno. Esta es la enzima y ambos en el seno de la solución, dentro de mi cuerpo, por ejemplo, dentro de mis células, esta enzima veo que está rodeada de moléculas de agua en toda su superficie. Obviamente, el autor del libro no dibujó toda la enzima, pero si la dibujáramos completa, veríamos que también hay moléculas de agua. Tranquila, Antonia, no se preocupe. Estamos repasando algo de la clase pasada. Vemos que hay moléculas de agua por toda la superficie de la enzima. Y sobre la superficie del sustrato a la izquierda también vemos moléculas de agua que lo rodean. ¿Podrá entonces ocurrir una reacción si el sustrato está rodeado de moléculas de agua y la enzima está rodeada de moléculas de agua? No. ¿Por qué? Porque esas moleculitas de agua que están sobre la enzima y sobre el sustrato van a impedir que ellos se contacten. Sí, el complejo enzima-sustrato es como un compuesto de transición. Es un estado en que la enzima baja la energía de la reacción y se prepara. Le da al sustrato todas las interacciones que tenía en el solvente, lo convence, ¿cierto?, de poder transformarse en producto. Sí, como dice Noelia, va a haber un cambio en el ordenamiento de las moléculas de agua. Se van a correr, fíjense que se desplazan, salen, cuando el sustrato se acerca a la enzima, las moleculitas de agua se mueven hacia otro sitio en la solución y dejan que haya un contacto entre el sustrato y la enzima. Y de esa manera, al formarse ese complejo enzima-sustrato, ahora la enzima trabaja y transforma el sustrato en un producto. Eso tiene que ocurrir y para que ocurra, esas moléculas de agua fueron desplazadas. Cuando nosotros estudiamos el metabolismo, no vamos a hablar de esas moléculas de agua presentes, pero ya asumimos que estas biomoléculas, las enzimas y también los sustratos que ellas usan, están siempre rodeados de agua. ¿Se entiende ahora, chiquilla? Catalina. Muy bien. Si seguimos avanzando, ¿cierto? Vimos las interacciones débiles que gobiernan en las biomoléculas, las escribimos, ¿cierto? Las explicamos, hablamos acerca de su importancia, las vimos presentes dentro del polipéptido de una proteína, hablamos de escala de pH, definimos pH, escribimos, ¿cierto?, la constante de acidez para un ácido débil. Dijimos que el pK es el menos logaritmo de la constante de acidez y que entre más pequeño es el valor de pK, más fuerte es el ácido que nosotros estamos viendo. Eso significa que es fuerte y este extremo es el extremo de los ácidos débiles, ¿sí?
fuerte, ¿cierto? Muy bien, Maite. Así, por ejemplo, el grupo amino de un aminoácido, perdón, el grupo carboxilo de un aminoácido es más fuerte que un ácido común y corriente como lo es el ácido acético. Este que estoy encerrando en un cuadrado es el ácido acético. El que encerré en círculo es el grupo carboxilo de un aminoácido como la glicina. Voy a poner el nombre del aminoácido, de la glicina. Todos los aminoácidos tienen un grupo carboxilo con un pK muy bajo, que es de alrededor de 2. ¿Ya? Ahí estamos viendo entonces constantes características de ácidos. Ahora bien, dijimos que para poder determinar estas constantes, lo que hace el químico en el laboratorio es llevar a cabo esta curva. Vamos a responder las preguntas de Catalina. Imagine que usted está en el laboratorio y va a armar esta curva. Sí, Maite, lo voy a repetir. Va a tener un cilindro de vidrio en el cual tiene una solución de hidróxido de sodio. Ese hidróxido de sodio son los grupos OH, que aquí se mencionan en la tabla, y que van en el eje X. La cantidad de hidróxido de sodio que voy añadiendo es lo que está anotado aquí en la tabla. Lo que tengo abajo en el vaso es la solución, en este caso, de ácido acético. El ácido acético lo tengo introducido dentro de ese vasito. Ahí, ese líquido de color celeste que pintó el autor de esta figura es el ácido acético. ¿Y qué hago? Conecto un aparatito que se llama pHímetro o medidor de pH. Este medidor de pH lo que hace es ir informando todos los cambios que ocurran en la solución que está en el vasito. Es como una alerta y me dice, al inicio parto con pH 1, listo, no hay ninguna gotita de hidróxido de sodio. Agrego la primera gotita y el pH aumentó a 2. Agrego la siguiente gotita y el pH aumentó a 3. Agrego la siguiente gotita y subió a 3,8. Agrego la siguiente y subió a 4,1. Agrego la siguiente y la siguiente y así sucesivamente hasta que termino de titular. Y he llegado prácticamente a pH 9. ¿Qué sucedió en este camino? ¿Por qué estoy observando esta curva? Expliquemos entonces. Cuando yo titulo ácido acético, tengo que recordar, muy bien, ha ocurrido un equilibrio, que el CH3COOH es la fórmula, ¿cierto?, del ácido acético. Es un ácido débil que se ioniza parcialmente, es decir, el ácido acético cuando pierde su protón, lo pierde, pero genera pequeñas cantidades de protón y de base conjugada. Este sería el equilibrio para esta transformación o esta ionización del ácido acético a acetato. Aquí he puesto una flechita doble. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estoy en presencia de un ácido débil y su base conjugada. En todo este trayecto lo que voy a observar es la presencia del ácido y luego va a aparecer la base conjugada en mayor concentración. Vamos a ver cómo. Al inicio, cuando el pH es ácido y bajo el valor de pK, el ácido no ha perdido el protón. Ese protón que sale, que se ioniza, va a perderse solo cuando alcancemos el valor de pK. Es decir, cuando el valor de pH, aquí en la flecha doble, cuando el valor de pH sea igual al valor de la pK, entonces vamos a tener un valor dentro de la curva que va a marcar un cambio. Cuando las concentraciones de ácido y de base conjugada se igualan, yo alcanzo ese sitio en que pH se hace igual que el pK. Fíjense aquí,
Cuando la concentración de ácido acético se hace igual a la de acetato, se alcanza un punto en que el pH es igual al pK y llegamos a 4,76. Como muy bien dice Franco, ese es el punto de inflexión. Ese punto de inflexión lo vamos a anotar aquí con rojo. Vamos a hacer una flechita. Este puntito es el valor de 4,76. Es lo que llamamos punto de inflexión. Ahora bien, si sigo añadiendo hidróxido de sodio, si sigo añadiendo OHs, va a ir disminuyendo la concentración de ácido y aumentando la de acetato. Por eso aquí en la curva me muestran, ¿cierto?, que al inicio, desde pH 1 y hasta el valor de pK, lo que yo tengo dentro de la solución es el ácido acético en mayor concentración. Cuando yo paso el valor del pK hacia arriba, lo que yo voy a empezar a tener en mayor concentración va a ser el acetato. Muy bien, María. En el punto de inflexión, las concentraciones de ácido acético y la concentración de acetato se igualan. Ese es el punto de equivalencia, muy bien, Maite, que ustedes veían en los ejercicios de química general, en una titulación. Generalmente, cuando nosotros estudiábamos esto, lo veíamos en la titulación de un ácido con una base y se liberaba agua. Acá, como es la ionización de un ácido, no se libera agua y no alcanzamos el pH 7, alcanzamos solo el valor de pK. ¿Se entiende ahora la curva, chiquilla? ¿Catalina? ¿Sí? Ya. ¿Qué significa ahora el rango útil? El rango útil de un tampón o de un amortiguador es una región en que el amortiguador trabaja eficientemente frente a la adición de ácidos o bases débiles. Lo voy a anotar dentro del chat para que lo tengan ustedes. Ahí, ahí está la definición. Bueno, Maite, este rango útil, ¿cierto?, está definido, como muy bien ustedes lo escribieron, como el valor de pK sub A el valor del pK sub A más menos 1. Más 1 y menos 1. Eso significa entonces que si vamos a la curva del ácido acético que tenemos aquí y observamos que el valor de pK es de 4,76, eso significa que la cota inferior del rango, es decir, la parte más baja, ¿cierto? El extremo inferior va a estar dado cuando yo calcule 4,76 menos una unidad de pH, eso es igual a 3,76, y la cota superior equivale a calcular 4,76 más una unidad de pH, eso es 5,76. ¿Por qué tengo que saber esto? Porque cuando trabajamos en el laboratorio y necesitamos, por ejemplo, mantener una solución en un rango de pH, por ejemplo, a pH aquí, a pH 4, el ácido acético acetato nos serviría porque justo entre 3,76 y 5,76 está ese pH 4. Veámoslo con un ejemplo antes de responder la pregunta de Maite. Imagínese que usted está en el laboratorio
y yo le planteo un desafío. Tenemos que conservar células de un paciente a pH 7. Los vamos a dejar a pH 7. Y le digo, mire, sabe que yo tengo estos frascos. Tengo el tampón ácido acético, aquí falta raya acetato. Escribí al revés. ¿Por qué escribo al revés? Ahí sí. Tengo el buffer o tampón fosfato. Tengo el tampón amoníaco, amonio, raya, amoníaco. Y estos son los valores de pK. El pK del ácido acético acetato es de 4,76, que lo estoy viendo aquí en la figura y es la curva azul. El pK del buffer fosfato es de 6,86 y el pK del buffer amonio amoníaco es de 9,25. Y le digo, por favor, elija uno de estos amortiguadores, ¿cierto? De acuerdo a la información que usted ya maneja en el curso de bioquímica y elija el más apropiado para mantener estas células a pH 7. ¿Cuál va a elegir? ¿Va a elegir el tampón acetato? Muy bien, el fosfato. No puedo elegir el acetato, profe, porque si yo voy a la escala de pH, que está entre 1 y 14, y mi objetivo es mantener esas células a pH 7, tengo que elegir un sistema de amortiguadores que tenga el pH 7 incluido en su rango. El buffer acetato trabaja entre 3,76 y 5,76, por lo tanto no me sirve. Si voy al amortiguador amonio amoníaco, trabaja entre 8,25, lo veo aquí en la figura, ¿cierto? El rango útil, y 10,25, por lo tanto, no, descartado, no me sirve. Y en cambio, el buffer fosfato, o el amortiguador fosfato, trabaja entre 5,86 y 7,86. Sí, este me sirve porque pH 7 está ahí entre medio. Así que ese es el amortiguador apropiado para trabajar. ¿Ve que es útil para su trabajo en la clínica? Todo lo que usted trabaje en la clínica está preparado en amortiguadores, en buffer. Nunca las proteínas van a estar en agua, se desnaturalizan. Tienen que estar en un buffer al pH apropiado para el trabajo de esa enzima o de esa proteína. ¿Sí? Muy bien. Vamos a aclarar entonces la pregunta de Maite. Ya, lo del carboxilo del aminoácido. Justo hoy día vamos a trabajar con aminoácidos, Maite, pero vamos a usar la pizarra y vamos a explicar esto bien. Un aminoácido es un tipo de biomoléculas muy particular. Este tipo de biomoléculas es el monómero de las proteínas. La proteína es el polímero, el monómero es el aminoácido. En su estructura tiene un grupo amino, que es el grupo NH3+. Eso se llama grupo amino, lo voy a escribir con color rojo. Ese grupo, voy a anotar su nombre aquí al lado, se llama amino. Arriba vamos a dibujar otro de los grupos que rodean a este carbono, es un hidrógeno. A la derecha vamos a dibujar a otro de los grupos, que es el grupo ácido del aminoácido, el COOH. Y abajo tiene una cadena lateral. Voy a anotar los nombres de estos grupos. Esto es el grupo carboxilo, también puede ser el grupo ácido, este es hidrógeno y esto es cadena lateral. No es radical, cadena lateral. Aquí no hay electrones desapagados. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo un aminoácido en solución? Cuando este aminoácido está en solución, va a ionizarse. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere que los aminoácidos se ionizan en solución acuosa? A que uno
uno u dos de sus grupos van a perder protones. A eso se refiere. ¿Sí? Adquieren una carga, se disocian, excelente. Eso significa entonces que yo voy a partir con un grupo ácido, ¿cierto? Que está como COOH, y cuando alcance el valor de pK de ese ácido, voy a transformar el COOH en CO-. Y eso va a ocurrir con ese aminoácido, y es lo que está observando en la figura. Cuando yo alcanzo el valor de 2, es decir, un valor de pK de aproximadamente 2, voy a escribirlo con... Ay, ¿qué hice? Ay, Soledad. Lo borré, discúlpenme, chicos, aquí no hay deshacer. No, no hay deshacer. Voy a volver a la diapo para que sea más fácil ahora. Cuando nosotros estamos... sí, cuando trabajen, no usen pizarras de Blackboard. Se borra todo de una. Si agrandan en la figura, ¿cierto? En la figura en que aparece el aminoácido, vamos a fijarnos aquí. Traten de agrandar la figura. Y fíjense en el grupo ácido, en el grupo COOH, cambia al valor de pK, que es de 2,34, y se transforma en CO-. ¿Qué sucedió? Se perdió un protón. El del grupo ácido se ionizó. Y ese valor de pK es más ácido, si yo lo comparara, con el valor de pK del grupo ácido del ácido acético. Eso quiere decir que en el caso de los aminoácidos, chiquilla, ellos tienen un valor de pK menor que el valor de pK de un ácido orgánico común y corriente. Es decir, que los aminoácidos tienen un grupo ácido que es más ácido que un ácido común. ¿En qué me baso? En esto. Y aquí yo le escribí que el valor de pK me está describiendo la fuerza del ácido. Si yo tengo un pK de 2, es mucho más fuerte ese ácido que el que tiene un pK de 4,76. ¿Ahora sí se entiende, mi niña? ¿Maite? ¿Sí? Fantástico. Bien, sigamos entonces. Para trabajar con estos amortiguadores, los señores Henderson-Hasselbalch idearon una ecuación. Pero antes que lleguemos allá, aquí tenemos la ionización de un ácido. Hicieron lo mismo, pusieron la bureta, pusieron el medidor de pH, una solución de glicina, voy a anotar el nombre del aminoácido, esta se llama glicina, y luego se pusieron a medirle el pH. Agregaron una gotita, otra, y así fueron construyendo esta curva. Y usted me va a decir, profe, que es distinta su curva. Aquí ya no es igual que la que vimos en la titulación del ácido acético. No, claro que no es igual. ¿Por qué? Porque en esta figura yo estoy observando dos grupos que pueden perder protones. El grupo ácido, que tiene asociado el valor de pK1, siempre, el valor de pK1 de un aminoácido va a corresponder al grupo carboxilo o al grupo ácido. Siempre y para todos los aminoácidos, el valor del pK2 está asociado al grupo amino de los aminoácidos. Es el grupo amino, es el grupo carboxilo. Si entonces tengo dos grupos en un aminoácido que pueden perder un protón, un hidrógeno solamente. El valor de pK1 es el valor más pequeñito, ¿se fijan? 2,34. Eso significa entonces que si hiciéramos una escala de pH, iríamos desde pH 1 hasta pH 14. Y en ese camino avanzaríamos, ¿cierto? Desde el pH 1. Cuando lleguemos al pH de 2,34, va a ocurrir la primera pérdida de protón. ¿Y de quién fue? Del grupo carboxilo. No, Maite, no dije eso. A valor de 2,34 se pierde el primer protón del grupo carboxilo unido al carbono alfa en el aminoácido. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en rojo. Vemos que el grupo COOH se transforma en CO-, que ha entregado un protón. Y eso ocurrió a ese valor de pK1, perdón, que era de 2,22. Aquí me equivoqué. Todavía estaba
en el otro aminoácido. Ahora bien, ya voy a lo de usted, Maite. Cuando sigo avanzando en la escala de pH, veo que en mi curva avanzo y llego a otro valor de pK. Y ese pK tiene un valor de 9,6. ¿Qué es lo que ha sucedido en 9,6? Queda en el medio. Ese protón que se perdió del grupo amino se pierde a pH 9,6 y queda en el medio franco. Aquí vemos que 9,86, que es el segundo cambio que estamos observando en nuestra curva de pH, 26, está ocurriendo la pérdida del protón. ¿Pero de quién? Ese hidrógeno que está unido al carbono central no lo puedo sacar. Pero es uno de estos hidrógenos que está unido al nitrógeno, sí. Fíjense que cambia de un NH3 más y ahora es un NH2. ¿Por qué? Porque en la izquierda el nitrógeno estaba unido a 3 hidrógenos y un cuarto enlace hacia el carbono. Eso lo deja con carga positiva. Cuando pierde uno de los hidrógenos, porque lo libera al medio, en esta ionización, queda como NH2 con 2 y 1, 3 enlaces y por lo tanto ahora ya no tiene carga. Este paso del grupo amino de NH3 más a NH2 ha ocurrido gracias a que el aminoácido se ionizó. Y fíjense, en la primera figura el aminoácido tiene una carga positiva solamente y en el resto de la molécula nada. Es decir, que en la primera figura el aminoácido tiene una carga neta de más 1 hasta pH 2,22. Cuando yo veo la figura del centro, veo que tiene una carga positiva y tiene una carga negativa. Si yo sumo la carga positiva con la carga negativa, me da 0. Eso quiere decir que la carga neta del aminoácido en la figura del centro es 0 y a esto yo le voy a llamar Switer-ion. Si sigo avanzando, voy a ver que a pH 9,86, ¿cierto? El aminoácido vuelve a cambiar de carga. Solo en el aminoácido tengo una carga de menos 1. Es decir, que el aminoácido sobre pH 9,86 tiene una carga menos 1. Aquí no hay carga, y aquí no hay carga, y aquí nada. Y usted me va a decir, ¿y el protón? No, ese está en el medio. No afecta a lo que le está pasando al aminoácido. Ese ya se salió, se fue. Está feliz con las moléculas de agua. No va a estar pegado acá. Así que tenemos un cambio de cargas sobre la molécula con esta titulación. Lo que dije en Maite seguramente es que el ácido, el grupo ácido de un aminoácido, el grupo carboxilo de un aminoácido, es más ácido que un ácido común. Eso es seguramente lo que dije, Maite. ¿Sí? Avancemos entonces. En la clínica, para el trabajo con amortiguadores, usamos una ecuación que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que dice que el pH es igual al pK más el logaritmo del aceptor de electrones partido por el dador de protones. Eso no me dice nada como estudiante, pero si yo escribo pH es igual, pH es igual al pK sub A más el logaritmo de la concentración de base conjugada, podréis saber lo que es la base conjugada, dividido por la concentración de ácido. ¿Eso sí lo puedo entender? Eso sí es más fácil de entender. Y esa es la ecuación de Henderson-Hasselbalch que ustedes van a encontrar en los libros para poder, ¿cierto?, determinar el pH al cual está un sistema, por ejemplo, de ácido acético acetato. Cuando el ácido acético actúa como un tampón, nosotros lo vemos, ¿cierto?, como una mezcla de ácido acético y de acetato en solución. Una mezcla que tiene cantidades similares, si no iguales, de ácido acético y de acetato. ¿Qué pasa si en una
si en esta solución yo agrego protones, es decir, agrego un ácido diluido. Imaginemos que estoy agregando ácido a una concentración baja. Esos protones son tomados por el acetato, que es lo que está mostrándose aquí en la figura. Los protones que agrego a la solución son tomados por el acetato y aumenta la concentración de ácido acético. Así, volvemos a esa región del 3,76 hasta 5,76. Recuerdan que vimos en las diapositivas que el valor de pK del ácido acético es de 4,76. Eso quiere decir que él va a tener un rango útil de 3,76 y hasta 5,76. Si agrego ácido a este sistema, el pH baja al inicio, pero luego sube a ese rango por el hecho de que estoy uniendo acetato y protones y transformándolo en ácido acético. Si agrego, por el contrario, una cantidad de base diluida, que sería la situación que estoy observando acá arriba, los grupos OH van a reaccionar con el ácido, le quitan el protón y se transforman en agua. Y a la vez genero más acetato. Eso impulsa de nuevo el pH a que trabaje en este rango y así yo evito el cambio brusco de pH. Si agregara ácido clorhídrico concentrado o arriba hidróxido de sodio concentrado, destruyó el tampón, entonces ya no sirve. Pero frente a la adición de ácidos y bases débiles, estos amortiguadores funcionan perfectamente. Si me voy a los sistemas biológicos, yo tengo 3 sistemas para poder cuidar estos pHs. ¿Por qué? Porque las enzimas que viven dentro de mi cuerpo y que están mostradas aquí en esta figura, 3 ejemplos de ellas, trabajan a un pH específico. En nuestro estómago vemos a la pepsina. Si yo me fijo, ¿cierto? El punto máximo de la pepsina, el punto máximo de trabajo o de actividad de la pepsina está a pH 1,5 y coincide con el pH del estómago. En el estómago se secreta ácido clorhídrico que está a pH 1 a 2 y la pepsina trabaja en ese rango. Justo a pH 5 tiene su mayor valor de actividades, cuando mejor trabaja. Si me voy a la curva roja y me fijo en el máximo, ese máximo está cercano a 7 y es el de la tripsina, una enzima que trabaja en nuestro intestino delgado, en donde todo está a pH 7. La fosfatasa alcalina, sin embargo, necesita un pH más básico y trabaja entre pH 8 y 9. Es decir, que necesito darle a las enzimas un valor de pH específico para que trabajen dentro de mi cuerpo. Y eso se logra con 3 sistemas tamponantes dentro de mi cuerpo. El fosfato, que amortigua el pH en la célula. ¿Sí, Maite? Los anteriores. Pepsina, tripsina y fosfatasa alcalina. Okay. Decía entonces que tenemos 3 sistemas tamponantes. El fosfato, que regula el pH dentro de la célula. El bicarbonato, que está mencionado en segundo lugar y que regula el pH sanguíneo. Y los grupos aminos y carboxilos de los aminoácidos presentes en las proteínas. Este primer ejemplo que vemos en la diapositiva es un ejemplo de él. Aquí vemos una proteína. Esta proteína podría ser, por ejemplo, la hemoglobina. ¿Conocen la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que transporta el oxígeno en nuestra sangre y el CO2 desde los pulmones. De los pulmones lleva hacia todo el cuerpo oxígeno y desde todo el cuerpo hacia los pulmones transporta el CO2. Esa hemoglobina tiene muchos aminoácidos de histidina en su estructura, esa proteína. La histidina es un aminoácido que tiene un grupo con carga positiva, un grupo amino. Este grupo amino dice que tiene un pK de 6, es decir, que a pH 6 se pierde el protón y queda solo el nitrógeno. Ahí se perdió el protón. Como tiene un pK de 6, eso significa que está regulando en un rango de pH 5 y hasta pH 7,
Por eso no es de extrañarse que la cantidad de estos residuos de aminoácidos sea alta dentro de esta proteína. Y por la presencia de estos residuos, ¿cierto?, que están dentro de una proteína que circula en nuestro torrente sanguíneo, podemos ayudar a mantener la homeostasis y el pH dentro de nuestro torrente sanguíneo. Otro tipo de amortiguador es el amortiguador bicarbonato. El amortiguador ácido carbónico o bicarbonato, o también llamado bicarbonato y CO2, es un amortiguador bastante especial. Este amortiguador depende de este equilibrio. Veamos cómo ocurre. Desde todas las células es transportado el CO2 hasta nuestros pulmones. En los pulmones, ¿cierto?, está en fase gaseosa. Este CO2 en nuestros pulmones está en forma de gas, pero puede disolverse en el torrente sanguíneo y transformarse en CO2 disuelto. Este CO2 disuelto puede unirse a una molécula de agua y generar ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido débil que se ioniza parcialmente, generando bicarbonato. El bicarbonato está dentro de nuestro torrente sanguíneo y ayuda a mantener el pH sanguíneo. Y lo hace, ¿cierto?, gracias a que se mantiene dentro de nuestro cuerpo una concentración particular de bicarbonato, de HCO3-. Y además mantenemos dentro de nuestros pulmones una presión parcial de CO2. Es decir, que tanto la presión de CO2 que está dentro de nuestros pulmones como la concentración del bicarbonato sanguíneo que es filtrado en los riñones van a permitir mantener el pH sanguíneo en un rango. ¿Conocen el rango en que debiera mantenerse nuestro pH? Ese va de 7,35 a 7,45, ¿ya? Ese es un rango en el que tiene que mantenerse nuestro pH. ¿Qué pasa si el paciente tiene un pH que bajó de 7,35 a 7,34? Entonces, nuestro paciente sufre de acidosis. Si el paciente ha elevado el valor de su pH de 7,45 a 7,46, entonces el paciente sufre de alcalosis. ¿Existen métodos para poder compensar este pH? Sí. Eso está regulado en nuestro cuerpo por las presiones parciales de CO2 y la concentración de bicarbonato, tal como vemos en este equilibrio. Es decir, que este tampón bicarbonato va a depender de las concentraciones de las especies que participan en el equilibrio y sobre todo de la presión parcial de CO2 y la concentración de bicarbonato. Si un paciente tiene bajo el bicarbonato, ¿qué va a hacer usted como enfermero frente a esta solución? Le va a pedir a su TENS que haga que el paciente respire su propio CO2, es decir, va a conectarle una mascarilla, va a desconectar el oxígeno y va a hacerlo respirar CO2. ¿Para qué? Para que el CO2 se disuelva en el torrente sanguíneo, se forme el ácido carbónico y se eleve la concentración de bicarbonato. Esto mientras llega el médico y resuelve la situación. Si por el contrario la concentración de CO2 es baja, tenemos que lograr que en el cuerpo el bicarbonato se transforme en ácido carbónico, esté en CO2 disuelto y el CO2 disuelto pase en los pulmones a CO2 gas. Es decir, que tenemos que ir en sentido contrario. Frente a ciertas patologías, este valor de pH va a ir cambiando. Y aquí dice muy claro, el poder tamponante del bicarbonato depende de la concentración de bicarbonato y la presión parcial de CO2. ¿Eso está claro, chicos? ¿Está claro el esquema? Niños, sí.
Veamos entonces, aquí está el mismo sistema. Lo que está sucediendo en nuestros pulmones, que tienen una presión de CO2, ¿cierto? Que se mantiene, va a permitir mantener el pH de la sangre. ¿Cómo? Aquí está la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿la recuerdan? pH es igual al valor de pK más el logaritmo de la concentración de la base conjugada, que es bicarbonato, dividido, en nuestro caso, por la presión de CO2. En este caso está multiplicado por un factor, pero esto es para poder mantener esa relación entre bicarbonato y presión de CO2. Puede aumentar o disminuir el bicarbonato, puede aumentar o disminuir la presión de CO2 y eso se va a reflejar en acidosis o alcalosis, respiratorio si está referido a la presión de CO2 o metabólico si está referido a la concentración de bicarbonato. Voy a anotarlo aquí. Si la concentración de HCO3 cambia, aumente o disminuya, eso va a ser una acidosis o alcalosis metabólica. Si estamos hablando de la presión parcial de CO2 y veo que hay una acidosis o alcalosis, esto va a ser respiratorio. ¿Ya? La acidosis y alcalosis pueden ser metabólicas si están referidas a la concentración de bicarbonato o respiratorias si están referidas, aquí abajo escribí mal, a la presión de CO2. Alcalosis. Ahí sí. Vamos a ver algunos casos en los que ocurre esto. Más adelante. Aquí. En la bronquitis, cuando el paciente sufre de bronquitis crónica o enfisema pulmonar, o cuando vemos enfermedades que afectan a los músculos que están involucrados en la respiración, o frente a la administración de anestésicos o barbitúricos, o también en la apnea respiratoria. Por ejemplo, cuando vemos un buzo sometido a altas presiones, nosotros vamos a ver una condición que se llama acidosis respiratoria. Esta acidosis respiratoria está caracterizada, ¿cierto?, por una falla en la ventilación y por lo tanto va a haber un aumento en la concentración de CO2. Aumenta la presión parcial de CO2 en los pulmones y la cantidad de CO2 que se disuelve en la sangre. Entonces, el cociente ese de la concentración de HCO3 menos versus la presión de CO2 va a disminuir, al igual que el logaritmo en la ecuación, ¿cierto? Y el pH. Eso va a implicar que mi paciente tiene acidosis respiratoria, el pH va a disminuir y va a bajar de 7,35. ¿Cómo se compensa? Se compensa renalmente aumentando la secreción de protones y reabsorbiendo el bicarbonato, que es lo que estamos observando aquí. ¿Quién compensa una acidosis respiratoria? Los riñones. Aumenta la secreción de protones y disminuye, ¿cierto? Y aumenta la excreción de grupos amino, dice aquí, ¿cierto? Para así aumentar las concentraciones plasmáticas de bicarbonato. ¿Qué otra condición puedo observar? Una acidosis metabólica. ¿Cuándo puedo observar, cierto, esa acidosis metabólica? La observo cuando hay una ingestión de ácidos que aumente la concentración de protones en la sangre, como por ejemplo cuando consumo aspirina. Ya voy para allá, chiquilla. También lo tengo en la práctica del deporte, porque generamos el lactato en el deporte intenso. Lo tenemos en el metabolismo de las grasas, que genera, cierto, los cuerpos cetónicos. Esos CC son los cuerpos cetónicos. Y lo tenemos también en pacientes que sufren de insuficiencia renal, en donde no se eliminan los protones o no se recupera el bicarbonato. Aquí lo que nosotros vamos a ver, ¿cierto? Y está reflejado con las flechas dentro de la figura, vemos que el equilibrio de la ionización del ácido carbónico está desplazado hacia la izquierda.
Si ustedes observan, hay flechas que van indicando el desplazamiento de esto hacia la izquierda. Hay un aumento en la adición de protones y por lo tanto se genera ácido carbónico que desplaza el equilibrio hacia el izquierdo al aumento del CO2 en los pulmones. Eso significa entonces que este aumento va a traducirse en un aumento de la presión parcial de CO2 gaseoso en los pulmones y se va a eliminar fácilmente aumentando la frecuencia respiratoria. Esa sería la manera de liberarse de este aumento de concentración de CO2. ¿Sí? Si forzamos la respiración, entonces la presión parcial de CO2 en los pulmones va a descender y con ello la cantidad de CO2 que se disuelve en la sangre y el cociente, cierto, bicarbonato presión de CO2 vuelve a la normalidad. En el caso de las alcalosis pueden ser respiratorias y metabólicas. En el caso de la alcalosis respiratoria, que es la que estamos observando aquí, la tenemos presente en pacientes que sufren estados de ansiedad, estrés emocional, dolor, en fiebre, en la hipotensión, en el embarazo, en las insuficiencias hepáticas y cuando subimos una montaña, donde hay una falta de oxígeno que provoca una hiperventilación. Si forzamos la respiración, va a disminuir la presión parcial de CO2 en los pulmones y eso implica entonces que disminuye también el CO2 disuelto. Eso va a significar entonces que el cociente entre ácido carbónico y presión de CO2 aumenta y se produce esta alcalosis. ¿Cómo se compensa renalmente? Disminuyendo, ¿cierto? Lo que estamos observando en la figura, disminuyendo la secreción de protones. Así se compensa esta alcalosis respiratoria a nivel de riñón. No va a ser inmediato, va a tardar unos 2 a 3 días en restablecerse el equilibrio, pero se va a lograr llegar a la normalidad. Y la última, que es la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica consiste, ¿cierto?, en una disminución de la cantidad de protones en la sangre. Hay una salida de protones. Y esto ocurre cuando hay pérdida de ácidos gástricos, por ejemplo, cuando la persona sufre de vómitos. También cuando vemos la ingestión de compuestos que son alcalinos, el bicarbonato o los antiácidos que son utilizados para facilitar la digestión, o el abuso de ciertos diuréticos que retienen cierto un exceso de bicarbonato y se pierden iones como los protones y también el potasio. En esta condición entonces, al disminuir los protones, el equilibrio de la ionización del ácido carbónico se va a desplazar hacia la derecha. Y eso va a significar, ¿cierto?, compensar esa salida de protones que estamos observando. Se disminuye la concentración de ácido carbónico y el CO2 disuelto va a estar obligado a generar más ácido carbónico. ¿Cómo vamos a compensar esta situación? Si contenemos la respiración, la presión parcial de CO2 en los pulmones aumentará y con ello la cantidad de CO2 que se disuelva en el torrente sanguíneo para restablecer el equilibrio hacia la formación de protones y bicarbonato. Y así compensamos esta situación. Bien, hasta aquí hemos visto todos los amortiguadores que están presentes en nuestro organismo. De nuevo, por el tiempo, Mariela, le puedo enviar esto escrito, voy a dejarla anotada ya. Le pido que vea el video de nuestra clase, de todas maneras yo se lo voy a escribir de nuevo y se lo envío, ¿ya? Voy a dejarlo voy a enviar el enlace directo al foro para que lo relea, ¿ya? En realidad todos, van a quedar todos viendo el foro y la respuesta, ¿de acuerdo? Ya. Sigamos entonces, porque el tiempo apremia y tenemos que cambiar de tema. De nada, chiquilla hermosa. Vamos a ir a un nuevo tema en el que están las proteínas. ¿Conocen las proteínas? Las proteínas son un polímero que se construye a partir de aminoácidos. Son muy importantes para nuestro cuerpo. Todo, yo diría todo lo que nosotros hacemos dentro de nuestro cuerpo está mediado por una proteína. Si nos concentramos en el envejecimiento celular,
y pensamos en el envejecimiento de un humano, eso está mediado por una proteína. Se activa una enzima en nuestro encéfalo y esa activa todos los procesos degenerativos dentro de nuestro cuerpo. Si pensamos en la expresión del ADN, en la replicación, o simplemente también en cualquier proceso que genere nuevas células, también hay involucradas proteínas. Si queremos ver cómo nos alimentamos, hay proteínas involucradas. Hay proteínas que están cuidando nuestro cuerpo. Hay proteínas que están construyendo nuestros músculos, es decir, todo nuestro organismo está constituido por proteínas. Y estas son las macromoléculas más abundantes de las células. Son polímeros de aminoácidos que tienen una cierta secuencia, como lo vemos aquí abajo. Aquí vemos una cadena de aminoácidos. Imagínense un collar de perlas como el de la Lisa Simpson, en donde cada perlita va a corresponder a un aminoácido en particular. El orden en que lleven estos aminoácidos va a estar definido por el código genético. El gen a través del cual se construyó la proteína fue el que indicó el orden de cada uno de los aminoácidos presentes en la proteína. ¿Cómo se ordena esta tridimensionalmente, que es lo que vemos a la derecha? Va a depender de los aminoácidos que contiene. ¿Solo tengo proteínas de fuente animal? No, también hay vegetales. Y aquí una cuestión importante. Para los que son vegetarianos, existe la necesidad apremiante de consumir el complejo B, que se obtiene solo de fuente animal. Todo el complejo de vitaminas B, que son esenciales para el metabolismo, y sobre todo para ustedes en época de estudio, en donde están, es esencial mantener buenos niveles de vitamina B. Lamentablemente, para los vegetarianos estrictos, ¿cierto? Esto se obtiene de fuente animal. De vegetales no puedo obtener una proteína que me provea de las vitaminas del complejo B, ¿ya? Sí, la B12. Siempre tienen que mantener un estado de salud, un estado de salud óptimo, así es Frederick. La B12 siempre. Y la B3 y la B6 también. ¿Y cómo está construido un aminoácido? Tiene un carbono central al que vamos a llamar carbono alfa, el cual está unido a un grupo carboxilo, aquí está, a un grupo amino. En bioquímica, nosotros dibujamos el grupo amino como un NH3+. En la figura, que está tomada de un libro de química, los químicos dibujan los aminoácidos como NH2, porque su mundo trabaja a pH más bajo. Pero nosotros vamos a dibujar el grupo amino como un NH3+. Ese grupo R es un radical. Eso se llama cadena lateral, tal como se menciona aquí. Hay 20 tipos distintos de aminoácidos que se ionizan y cuando se ionizan pueden generar cargas positivas en los grupos amino y cargas negativas en los grupos carboxilo. Cuando ustedes observan la tabla de aminoácidos que se encuentra en el libro guía, todos esos aminoácidos están, ¿cierto?, dibujados a pH 7. Esa es una convención que utilizan los autores de los libros, es decir, que dibujan los aminoácidos con sus grupos amino y carboxilo ionizados. ¿Qué significará esto de quiral versus aquiral? Si observo la estructura base de un aminoácido atrás, veo que tiene 1, 2, 3, 4 grupos distintos alrededor de él. Cada vez que yo encuentro un carbono que tiene 4 grupos totalmente distintos alrededor de él, estoy frente a una molécula quiral. Aquí tengo, ¿cierto?, un carbono unido a un grupo A en color naranjo, un grupo X en morado, un grupo B en azul y un grupo Y en verde. Si yo pusiera un espejo al lado de él, vería la imagen de reflejo. Esa imagen de reflejo, ¿cierto?, me dice que lo que yo observo a la derecha lo voy a ver reflejado a la izquierda. Y lo que yo tenía a mi izquierda lo voy a ver reflejado a la derecha. Y lo único que se mantiene es el centro. Cada vez que yo puedo generar una imagen de reflejo, una imagen especular, estoy visualizando los estereoisómeros de esa molécula, los imágenes especulares. Estereo
Así entonces, la molécula de la izquierda y la molécula de la derecha son estereoisómeros. ¿Qué pasa si la molécula tiene dos grupos iguales? Fíjense aquí a la derecha, en la figura B. Hay un grupo en naranjo, un grupo en lila, otro grupo en lila y otro grupo en azul. Hay uno, dos, tres tipos de grupos alrededor del carbono. Eso significa que ya la molécula no puede verse reflejada en el espejo, porque hay dos grupos que son exactamente iguales y por lo tanto no tiene imagen de reflejo, no tiene imagen especular, y a ese tipo de moléculas nosotros les vamos a llamar aquiral. Una molécula quiral es aquella que, si yo pongo el espejo, es decir, si quiero generar la rotación de la molécula, no puedo superponer las imágenes. A la izquierda sí lo podía hacer con la molécula quiral. Los aminoácidos son quirales, excepto la glicina. De los 20 aminoácidos que tenemos, todos son quirales, excepto la glicina, porque la glicina en su cadena lateral tiene un hidrógeno, así que solo la glicina es aquiral y el resto de aminoácidos, los 19, son quirales. Voy a anotar la oración completa. Los aminoácidos son quirales o tienen un carbono alfa quiral excepto la glicina. ¿Ya? Ahí queda más clara la aseveración. ¿Cómo se clasifican los aminoácidos? Los aminoácidos tienen cadenas laterales, ¿cierto? Grupo amino, grupo carboxilo, hidrógeno y cadena lateral. Todas aquellas cadenas laterales que son alifáticas. ¿A qué se refiere con alifático? Alifático es una cadena de carbonos hidrógenos. Todas las cadenas que ustedes están observando en la figura de la izquierda son cadenas que tienen hidrógenos y carbonos. La glicina, la alanina, la valina, la leucina, metionina o isoleucina. Voy a volver atrás. Voy a compartir una pizarra en blanco. Voy a dibujar dos casos, la alanina y la glicina. Voy a dividir mi pizarra. Voy a evitar tocar la goma de borrar y vamos a trabajar. La alanina. Si dibujo la alanina, tiene un carbono central, tiene el grupo CO o menos, tiene un hidrógeno, tiene un grupo amino y tiene una cadena lateral que es un CH3. ¿Qué pasa si pongo un espejito al lado de esta molécula? Voy a imaginar que este es el espejo. Todos los átomos que están en el centro, es decir, el hidrógeno, el carbono alfa y el CH3, van a quedar en la misma posición, ¿cierto? Porque estoy mirando la imagen en el espejo. Lo que se encontraba a mi izquierda, que es el carboxilo, se va a reflejar, perdón, lo que se encontraba a mi derecha, que es el carboxilo, se va a reflejar a mi izquierda y lo dibujo. El enlace es carbono-carbono, así que lo dibujo carbono-carbono y los oxígenos los dibujo hacia el lado. Ahí está la carga negativa. El grupo amino que observo a la izquierda, ¿dónde va a aparecer? A la derecha. Y lo dibujo. ¿Por qué pude hacer esto? ¿Por qué pude dibujar la imagen de reflejo o la imagen especular de la alanina? Porque tiene un grupo distinto del segundo grupo, distinto del tercer grupo, distinto del cuarto grupo unido al carbono. En el caso de la glicina, voy a ver que no. La glicina también tiene carbono alfa, también tiene un hidrógeno, tiene el grupo amino, tiene el grupo carboxilo, mi pulso está malo, es el grupo amino,
tiene el grupo carboxilo, pero en la cadena lateral tengo un hidrógeno. Dijimos que las moléculas son quirales o existen carbonos quirales si hay 4 sustituyentes distintos. Si tengo 4 sustituyentes distintos alrededor de un carbono, entonces digo que el carbono es quiral. Si no existen esos 4 sustituyentes, entonces no es quiral. ¿Por qué? Aquí en el grupo carboxilo hay un grupo distinto del hidrógeno, distinto del amino, pero ojo, ese es un hidrógeno, eso lo hace igual que el de arriba. Por lo tanto, la glicina tiene un carbono alfa quiral, aquiral. Lo que no es quiral es aquiral. No tiene 4 sustituyentes distintos alrededor de sí. No tiene imagen de reflejo. ¿Se entiende ahora, chiquilla? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Sí? Ya. Volvamos entonces a la diapositiva. Volvamos a las propiedades. ¿A qué se refiere con que una molécula sea no polar? No polar es la que no forma puentes de hidrógeno con el agua. ¿Qué significa que una molécula sea alifática? Es alifática la que tiene, ¿cierto?, cadenas de carbono o hidrógeno dentro de su estructura. Y los grupos R aquí están representados en color rosado. El autor del libro los pintó en rosado. Eso quiere decir que polar y apolar que forma o no forma puentes de hidrógeno con el agua. Si es polar, forma puentes de hidrógeno. Si es apolar o no polar, eso es porque no forma puentes de hidrógeno con el agua. Y usted me va a decir, pero profe, si ahí tiene muchos hidrógenos. Sí, pero la diferencia de electronegatividad entre carbono e hidrógeno es tan baja que este hidrógeno no va a querer formar puentes de hidrógenos. Ninguno de ellos va a querer formar puentes de hidrógeno. Recuerden que el puente de hidrógeno se forma cuando existen átomos electronegativos en los extremos. Eso quiere decir que tengo que tener la presencia de oxígeno, nitrógeno o azufre como átomo electronegativo para que se forme esos puentes de hidrógeno. Y alifático es cuando tengo cadenas de carbono-hidrógeno, CH3, CH, CH3, CH3, CH2, CH3, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la glicina, la alanina, la valina, la leucina, la metionina y la isoleucina son del grupo de aminoácidos no polares y alifáticos. ¿Se entiende, Valentina? Polares son el segundo grupo que se muestra en la diapositiva. Y si usted observa con detención, encontramos grupos OH, que son los hidroxilos. Encontramos además el grupo SH en la cisteína, que es el sulfidrilo. Y también encontramos grupos amino, que en este caso están como NH2. Esos grupos son susceptibles o son candidatos de formar puentes de hidrógeno y por eso son polares, sin carga, porque no hay ninguna carga positiva o negativa en las cadenas que están pintadas de color rosado. Y aquí está la serina, la treonina, la cisteína, la prolina, la asparagina y la glutamina. ¿Debo aprenderme la estructura de estos aminoácidos? No de todos. De este grupo, la cisteína. Del grupo anterior, ninguno. Con la R basta y sobra. ¿Se entiende? Ese aminoácido que encerré en círculo, debo aprenderme su estructura o su cadena lateral. Me va a servir para hacer ejercicios que están en esa guía que les dejé colgada en Blackboard. Tercer grupo de aminoácidos aromáticos. Aquí están la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. ¿Qué tienen de particular? Tienen anillos bencénicos. Sí, el sulfidrilo es polar, María Fernanda. María, ¿cuánto es usted? María Paz, qué lindo nombre.
María Paz. ONS. Ah, sí. ONS polar, sí. Entonces, estos grupos aromáticos tienen dobles enlaces conjugados. Observen, tanto en la fenilalanina como en la tirosina y el triptófano hay dobles enlaces conjugados. Ellos pueden absorber la luz. Estos aminoácidos aromáticos absorben luz a 280 nanómetros, que voy a escribir con palabras para que sea más fácil de entender. ¿Qué quiere decir esto? Sí, solo los aromáticos que son la fenilalanina, tirosina y triptófano. Como tienen dobles enlaces, pueden sufrir transiciones electrónicas y captar fotones de luz. Si captan un fotón de luz, pasa a un estado electrónico excitado y eso puede verse reflejado en un aparato especial que registra este cambio y que me permite poder medirlos en solución. Eso es la cualidad por la cual nosotros podemos determinar la cantidad de creatina en un paciente. ¿Vieron las noticias hace un año más o menos en que existió el reto de las 1000 sentadillas? Las chicas que hicieron las 1000 sentadillas, ¿cierto? Las youtubers, quedaron muy, muy enfermas, graves en la clínica, porque gastaron tanta proteína muscular con esas sentadillas que la concentración de creatina se fue a las nubes y casi se murieron. No se hace ese tipo de actividades. ¿Cómo pudieron los médicos con... No, no hay que ser tan fitness, hay que tener un equilibrio. Por eso yo no lo hago. Hago fitness con la cuchara. Eh, por eso, ¿cierto? Podemos medir en la clínica las proteínas, porque existen estos 3 aminoácidos que son aromáticos y que me permiten medir a través de un equipo especial la concentración de ellos en solución, que es equivalente a la concentración de la proteína que yo tengo. Así puedo entonces saber cuándo mi paciente tiene elevada o no la creatina y muchas otras enzimas en mi cuerpo son detectadas también por ese mismo ensayo, pero viendo otro compuesto aromático. Fenilalanina, tirosina y triptófano tienen entonces la particularidad de absorber luz a 280 nanómetros. Si en la prueba me preguntan, ¿cuáles son los aminoácidos aromáticos? ¿O cuáles son los aminoácidos que absorben luz a 280 nanómetros? Mi respuesta será fenilalanina, tirosina y triptófano. ¿Ya? Grupo 4. Los que tienen carga negativa en la cadena lateral. Aspartato y glutamato. Solo dos. Carga negativa. De estos tengo que saber la cadena lateral del aspartato y la cadena del glutamato. De los anteriores, solo la tirosina. Ya llevo 4 aminoácidos que debiera aprenderme. De los positivamente cargados que veo abajo, están la lisina, que tiene un grupo NH3+ en su cadena lateral, la arginina, que tiene un doble enlace NH2+, y la histidina, que aquí no aparece con carga porque recuerden, está dibujado a pH 7, y la histidina perdió el protón a pH 6. Así que también tengo que aprenderme en las cadenas laterales de estos aminoácidos, o tener una idea al menos de quién podría perder el protón. Y ahí tengo 7 aminoácidos que tengo que aprenderme: la cisteína, la tirosina, el aspartato, el glutamato, lisina, arginina e histidina. 5 grupos distintos: los apolares alifáticos, polares sin carga, aromáticos, con carga negativa y con carga positiva. ¿Recuerdan esto? Ahora tiene sentido, ¿cierto? Porque ahora estamos viendo aminoácidos. Aquí vemos el carbono alfa unido al hidrógeno, unido a la cadena lateral, ahí está, unido al grupo amino y unido a su grupo carboxilo. ¿Recuerdan que el grupo carboxilo siempre tiene asociado el valor de pK1? Y por eso, como tiene asociado el valor de pK1, tiene el valor más bajo en la escala de pH y por lo tanto es el que primero se ioniza. Al ionizarse pierde el protón, ahí está, y el grupo COOH se transforma en COO-, ahí lo tenemos.
Si observo, me han dado solo dos valores de pK. Me dieron el pK1 y el pK2. El pK2 de este aminoácido es de 9,86. Eso significa que es la ionización del grupo amino. Siempre el grupo amino unido al carbono alfa tiene asociado el pK2. ¿Y cuál fue la transformación que sufrió? Pasó de un NH3+, entregando su protón, y transformándose en NH2+. En NH2, sin carga. ¿Por qué no dibujó la cadena lateral? Porque está dentro del grupo de esos 13 que no tengo que aprenderme. No es necesario, ¿cierto? En este caso, utilizar la cadena lateral. No hay ningún grupo que pierda un protón en su cadena lateral, así que no lo dibujo, no pierdo tiempo en ello. En la prueba, profe, ¿me podrían pedir que haga este ejercicio? Sí, de hecho en la guía le van a pedir que ionice un aminoácido. ¿Cómo puedo saber cómo hacerlo? En el libro guía hay 3 ejemplos de ionizaciones y tiene a su profe para preguntarle antes de que llegue el día de la prueba. Revisen la guía y traten de hacer esos ejercicios. Cuando un aminoácido, aquí a la izquierda, reacciona con otro aminoácido, ¿cierto? Pueden formar un péptido. En este caso, un dipéptido. El aminoácido de la izquierda, voy a dibujarlos con distinto color para que sea más visible. El aminoácido de la izquierda se unió al de la derecha a través de un enlace particular. Ese enlace CONH que está mencionado allí es el famoso enlace peptídico, el enlace que une a los aminoácidos dentro de una proteína. El enlace peptídico es un enlace entonces covalente entre un grupo CO y un grupo NH que une dos aminoácidos. Cuando se forman las proteínas en los ribosomas ocurren estas reacciones. Y la entidad encargada de llevar a cabo la reacción es una enzima. Cuando tengo dos aminoácidos unidos, hablo de un dipéptido. ¿Cómo se llamará cuando tengo 3 aminoácidos? ¿Cómo creen ustedes? Muy bien, tripéptido. Puedo hacer, ¿cierto?, combinaciones de 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta llegar al polipéptido. El señor Leninger le dice oligopéptido, ¿cierto?, a todas las estructuras en las cuales se encuentran aminoácidos unidos en que hayan una cantidad de 2 y hasta 20. Le dice oligopéptido. ¿Lo han leído en el libro, por casualidad? Señor Leninger. Y luego del oligopéptido vendría el polipéptido. Me faltó una P. El polipéptido es cuando ya tiene una gran cantidad de aminoácidos dentro de la estructura. ¿Existen proteínas pequeñitas? Sí. ¿Existen péptidos de importancia biológica? Sí. La oxitocina, que es una hormona, tiene, si no me equivoco, 3 aminoácidos, 3 a 9 aminoácidos que son los que tienen esa función hormonal. ¿Conocen el NutraSweet? Ítalo, hasta bioenergética. El NutraSweet es un péptido que sirve como endulzante. También es importante biológicamente. Aquí tenemos la reacción. Para que haya reacción y formación del enlace peptídico, tiene que unirse el grupo OH de un ácido, ¿cierto?, a la izquierda del aminoácido, con un hidrógeno del aminoácido de la derecha de su grupo amino. Sale una molécula de agua y queda entonces un enlace peptídico. El enlace peptídico está dibujado aquí, es un CONH. Ese es el enlace peptídico que está uniendo al aminoácido de la izquierda en azul con el aminoácido de la derecha que está en color rojo. ¿Cuántos aminoácidos tenemos en la figura? En la figura hay 1, 2,
3, 4, 5 aminoácidos y por eso es un pentapéptido. Los aminoácidos se dibujan desde el extremo amino terminal hacia el extremo carboxilo terminal. Por eso la profesora siempre dibuja el grupo amino a la izquierda y el carboxilo a la derecha. Cuando yo observo la figura, ¿cierto? Cada enlace CONH es un enlace peptídico. Y el enlace peptídico es lo que está uniendo un aminoácido al siguiente. Si entonces en este péptido tengo un péptido formado por la serina, la glicina, la tirosina, la alanina y la leucina, que son lo que observamos arriba, sus cadenas laterales. La cadena lateral de la serina, ahí, la cadena lateral de la glicina, que es un hidrógeno, la tirosina, que tiene el anillo aromático con el OH, la alanina, que en su cadena lateral tiene un metilo, y finalmente el grupo de la leucina. Este enlace peptídico tiene varias características. Es plano. Eso quiere decir que hay una resonancia de electrones. El nitrógeno, que vemos aquí en la figura, tiene un par de electrones libres, ¿cierto? Porque es del grupo 5. Ese par de electrones puede irse al enlace y este doble enlace subir y generar entonces una carga negativa. Si ustedes se fijan a la derecha, hay una carga negativa sobre el oxígeno y ha quedado un doble enlace entre nitrógeno y carbono. Esa versatilidad de poder mover los electrones dentro de los enlaces entre los átomos de nitrógeno, carbono y oxígeno es lo que le da ese carácter planar. Como hay una resonancia de electrones, los átomos nitrógeno, carbono y oxígeno quedan en un plano. Aquí están, nitrógeno, carbono y oxígeno. Quedan en un plano rígido y por lo tanto lo único móvil van a ser las cadenas laterales de estos aminoácidos. Estas cadenas laterales son esos grupos R. Aquí hay un carbono alfa, una cadena lateral, hidrógeno, nitrógeno de su cadena y carboxilo. Si observo, entonces ya sé que el enlace peptídico es planar y tiene carácter de doble enlace. Última característica, es rígido. No hay rotación en el enlace peptídico porque es un CONH, pero sí hay rotación aquí, en el último ángulo, el que está unido al siguiente carbono. Fíjense que hay un ángulo llamado psi, que es lo que observamos ahí en la figura, y un ángulo phi. Las letras griegas psi y phi. Estos ángulos son la única posibilidad de rotación que tiene este enlace peptídico. Bien, vamos a dejar hasta aquí. Recordar, revisar las diapositivas. Vamos a continuar desde aquí la próxima clase y no se preocupen porque vamos a alcanzar a ver toda la materia antes del día de la prueba. No olvidar repasar el libro antes de venir a clases, leer el capítulo. Tienen ustedes un calendario de actividades que les voy a corregir, les voy a mandar una corrección a su calendario de... No, ustedes no tienen corrección, ustedes también. Sigan el calendario de actividades, por favor. Nosotros lo tenemos, ¿cierto? Con los temas que vamos a ir avanzando, seguimos con el mismo tema y por el momento nos interesa que repasen el capítulo 3 del libro Leninger. Léanlo. Si no lo entiende, vuelva a leerlo y anote todas las preguntas. Cuando estudien, eviten estar conectados a otra red o a otra conferencia para así poder ir entendiendo. Bien, chicos, dejamos anotado entonces hasta aquí. Quedamos en el enlace peptídico y de aquí continuamos la próxima sesión, mañana. Sus dudas las recibo en el correo, ¿de acuerdo? Bien, chicos, que les vaya muy bien.